Los jumpscares están sobrevalorados. No hay nada más aterrador que un juego que te mantiene en tensión sin necesidad de sobresaltos baratos. Por eso te traigo 10 juegazos de terror modernos que te pondrán los pelos de punta sin recurrir a screamers. Prepárate, porque después de esta lista dudarás antes de apagar las luces. Así que acomódense, siéntase como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Arrancamos fuerte con Soma, una obra maestra del terror psicológico creada por Fictional Games, los mismos genios detrás de Amnesia. Este juego te mete en una base submarina desierta llena de tecnología decadente y secretos que no deberían haber sido descubiertos. Lo interesante de Soma es que no necesitas un monstruo que te persiga constantemente para sentir terror. Aquí el miedo viene de la historia, de la sensación de soledad absoluta y sobre todo de las preguntas que te harás sobre la conciencia, la identidad y el significado de la vida. Conforme avanzas te das cuenta de que lo más aterrador no son los enemigos mecánicos que rondan por ahí, sino el destino inevitable que te espera. De los oscuros océanos de Soma, pasamos a los bosques de Darkwood, un juego de terror en vista cenital que demuestra que no se necesitan gráficos hiperrealistas para generar miedo. Darkwood te suelta en un mundo hostil sin explicaciones, sin mapas claros y sin ayuda. Durante el día exploras en busca de recursos, pero cuando cae la noche todo cambia. No sabes qué hay afuera, pero sabes que te están observando. Cada pequeño detalle te pone los nervios de punta. Lo mejor de todo es que no hay jumpscares forzados. El horror aquí es psicológico, y la sensación de estar en peligro constante hace que cada partida sea una experiencia única y aterradora. Si el terror psicológico es lo tuyo, entonces Observer System Redux es una joya que no puedes dejar pasar. Imagina un mundo cyberpunk donde los detectives no solo investigan escenas del crimen, sino que pueden meterse en la mente de los sospechosos. Suena increíble, ¿no? Pues aquí es donde el juego se vuelve una pesadilla. Al conectar con los recuerdos de las víctimas, te enfrentas a sus peores miedos, sus traumas más oscuros y una paranoia que poco a poco se convierte en la tuya. No hay sustos baratos, solo una atmósfera opresiva que te hace sentir que alguien o algo te está observando en todo momento. Whatever happens, I need you to remember, you're not in control. Pasamos ahora a un juego que más que miedo provoca una incomodidad que se te queda en la piel, Martha is Dead. Este thriller psicológico ambientado en la Segunda Guerra Mundial cuenta la historia de dos hermanas y un secreto perturbador que poco a poco va saliendo a la luz. Lo interesante de este título es que juega con la percepción de la realidad, haciendo que dudes de lo que ves y escuchas. Su historia es oscura, retorcida y brutal en ciertos momentos, y aunque no tiene screamers constantes, logra un nivel de tensión impresionante que te hará sentir que algo no está bien, aunque no puedes explicarlo. To get it out. I need to make that pain go away. Si extrañas Silent Hill, The Medium es lo más parecido que hemos tenido en años. Creado por Bloober Team, este juego introduce una mecánica increíble, jugar en dos dimensiones al mismo tiempo. La protagonista puede ver y moverse en el mundo de los vivos y en el de los muertos simultáneamente, lo que crea una sensación de angustia constante. A medida que avanzan los ambientes cambian y se retorcen de formas perturbadoras, y aunque el juego no abusa de los screamers, la atmósfera y la historia son suficientes para mantenerte en tensión durante toda la experiencia. Si te gusta el terror clásico pero con un toque moderno, Signalis es el juego que estás buscando. Inspirado en los survival horror de antaño, este título combina una estética retro con una historia enigmática y un diseño en niveles que te hará sentir constantemente vulnerable. Aquí no hay screamers, pero la soledad, la música inquietante y la sensación de que algo te está acechando en cada esquina hacen que el terror sea puro y genuino. Es de esos juegos que te dejan pensando en su historia mucho después de haberlos terminado. Si hablamos de juegos que incomodan, Scorn se lleva el premio. Este título no tiene diálogos, no te da pistas y no tiene un objetivo claro. Solo te despiertas en un mundo biomecánico grotesco donde cada estructura y criatura parece sacada de una pesadilla de H.R. Giger. La sensación de desorientación y la falta de información hace que el jugador se sienta completamente solo y vulnerable. Y lo mejor es que no necesita jumpscares. El diseño artístico y la ambientación son suficientes para hacer que cada minuto en este mundo sea una experiencia aterradora.
Volvemos a la saga Amnesia, pero esta vez con un giro interesante. Amnesia The Bunker deja atrás las mecánicas clásicas de la serie y nos mete en un ambiente más abierto y opresivo. Aquí el terror viene de la incertidumbre. Hay un monstruo que te acecha en la oscuridad, pero no sabes cuándo ni cómo te atacará. Cada decisión que tomas afecta tu supervivencia y la falta de recursos que obliga a pensar bien cada movimiento. Es una experiencia angustiante que te mantiene en tensión de principio a fin. Si echas de menos a PT, Visage es la experiencia más cercana que encontrarás. Ambientada en una casa maldita, este juego te hace recorrer habitaciones llenas de historia y secretos oscuros. Aquí no hay jumpscares constantes, pero la atmósfera es tan opresiva que cada paso que das se siente como un riesgo. La tensión es constante y la sensación de que algo está a punto de suceder te mantiene en vilo todo el tiempo. Es un juego que te pone los nervios de punta sin necesidad de gritos ni efectos baratos. Para cerrar con broche de oro, Sons of the Forest nos demuestra que la secuela de un juego de terror y supervivencia puede ser aún más aterradora que el original. En esta entrega el mundo es más abierto, la IA de los enemigos es más avanzada, y la sensación de que algo te acecha en todo momento es aún más intensa. Al principio parece un simple juego de supervivencia en una isla, pero cuando cae la noche el terror comienza de verdad. Los habitantes de la isla no solo son hostiles, sino que parecen estar organizados, acechándote desde las sombras y atacando cuando menos te lo esperas. Lo que hace que este juego sea tan inquietante es su imprevisibilidad. Nunca sabes cuándo serás la presa, y la sensación de vulnerabilidad es constante. No necesitas un screamer cuando el miedo está en cada rincón del bosque. Y hasta aquí llegó el video de hoy. Ahora dime, ¿cuál de estos te atreverías a jugar de noche? ¿O hay algún otro que crees que merece estar en la lista? Déjame en los comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de más contenido como este. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.